Visión ha sido rápido, como el tiempo Sí, increíble, va pasando. comenzamos ayer. Sí, ya estamos en la tercera semana. Vamos ahora, en este martes, a revisar un poquito lo que es la oficina médica, algo del sistema, cómo funciona el sistema médico, cómo funciona la oficina y también vamos a revisar signos vitales. Voy a empezar con lo que debe saber el medical assistant sobre lo que es la oficina médica y algunas destrezas en el cuidado de los pacientes. Vamos a hablar de las diferentes prácticas en medicina, un poquito sobre lo que es la forma de hacer citas, en los diferentes tipos de citas, cómo se agendan las citas y cómo trabaja el sistema del cuidado de la salud. Vamos a describir algunos departamentos de hospitales y cuáles son funciones de estos departamentos que podemos decir, entendiendo la palabra departamento como una especialidad o una subespecialidad. Entonces, la práctica de la medicina actualmente está desglosada en muchas ramas y muchas subespecialidades de esas grandes ramas. Acá puse yo unas fotos para recordarles las principales de donde salen las subespecialidades. Aquí tenemos, por ejemplo, la pediatría, acá tenemos el cirujano, la ginecobstetricia y la medicina interna. Podemos decir que esas son como las cuatro grandes ramas. Actualmente cada una de ellas se desglosan muchas más. La medicina se ha ido subespecializándose a medida que los años pasan, entonces ya tenemos subespecialistas y super especialistas que trabajan solamente una pequeña rama de la medicina y se vuelven expertos en ella. Por eso lo buscan. Les, les muestro una tabla que tiene los nombres de las especialidades médicas o los boards que son reconocidos por la American Board de Especialidades Médicas. Como pueden ver, si las contáramos, aunque ahí nos ponen el número 24, pero me atrevo a decir que hay más. Entonces, por ejemplo, acá mencionan alergia, inmunología, anestesia, cirugía colorectal, dermatología, y ahí va la lista para abajo. Y termina, para no leerlas, las 24 con la urología. Pero vamos a ver en unos pocos diapositivas, vamos a ver algunas de ellas. Acá está. Veamos, por ejemplo, la primary care o cuidado primario. Estos son los médicos que se especializan en la rama de la medicina interna. Luego tenemos la pediatría, que es el cuidado médico general de los niños y los adolescentes. Algunos pediatras llegan a ver jóvenes hasta de 18 años y están cubiertos por esta rama de la pediatría y luego hacen la transición hacia la medicina familiar, que es la que sigue acá. La medicina familiar, que también es un cuidado de la medicina general, de los niños, adolescentes y los adultos. Luego tenemos la rama de la alergia y la inmunología, que se encarga de tratar alergias, como el nombre lo dice, y algunos problemas del sistema inmunológico, el sistema de defensa del cuerpo. Luego tenemos acá la anestesia, anestesiología, que es la rama de la medicina que provee ausencia de dolor. Básicamente esa es sin dolor, sin sentidos, sin dolor. En este caso el sentido lo ven ellos como la conciencia del dolor. Proveen anestesia durante procedimientos quirúrgicos menores y mayores. También le dan seguimiento al paciente pre y postoperatorio
y por supuesto durante la cirugía. Esta rama de la anestesiología, las especialidades siempre los residentes empiezan con un año general, podría ser un año de medicina interna, de cirugía general y luego ellos ya se van a la anestesia. Y tienen una subespecialidad también ellos, por ejemplo, tienen la anestesiología de cuidados intensivos, tienen la rama también del manejo del dolor, que es un fellow que sale de la anestesia. Médicos anestesiólogos que se especializan en el tratamiento del dolor, el dolor paliativo, que pueden ser pacientes terminales por cánceres o pacientes que adolecen patologías que causan mucho dolor, como pueden ser ciáticas o dolores lumbares, cervicales. Luego, otra especialidad que vemos acá es la cirugía de colon y recto, que se encarga del tratamiento quirúrgico del intestino grueso, desde la parte de la válvula ileocecal, el ciego, hasta que llega a la zona del recto. Luego tenemos la rama de la especialidad que tiene que ver con lo que es el cuidado de la piel, la dermatología. Tenemos la medicina de emergencia, estos programas que nosotros vemos en la televisión, Grey Anatomy, ER, básicamente son doctores que están en el área de la emergencia, tratando casos agudos de alto riesgo que llegan heridas penetrantes por bala, cuchillo, accidentes de tránsito, envenenamientos, todo eso son vistos por esta rama de la medicina, que es la medicina de emergencia. Son médicos que tienen que manejar un alto estrés. El minuto es un estrés tratando de salvar vidas que le llegan al 24/7. No para esta rama de la medicina en las unidades de ER. Luego tenemos la medicina genética que nos ayuda al diagnóstico y tratamiento de pacientes que tienen enfermedades que están ligados genéticamente a alguna anormalidad. Entonces ellos hacen el diagnóstico y tratamiento, si es posible, de estos casos, o por lo menos los diagnostican muchas veces antes de que nazcan. Ya saben que algunos pacientes ya tienen alguna posibilidad de tener una enfermedad degenerativa crónica de tipo genético. Luego tenemos la rama de la cirugía que se encarga del tratamiento preventivo, diagnóstico y quirúrgico de las condiciones del sistema nervioso. Ahí el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Ahí está lo que es el cerebro, la médula y los múltiples nervios periféricos que tenemos. Luego tenemos la neurología, que también nos ayuda al diagnóstico y tratamiento médico del sistema nervioso periférico central, pero básicamente es no quirúrgico. Actualmente esta rama de la neurología también tiene subespecialidades y vemos que hay, por ejemplo, pediatras que tienen una subespecialidad en neurología y además de eso tienen una subespecialidad, algunos en epilepsia. Ustedes ven que van haciéndose más ramificados y el pediatra, neurólogo, epiléptico, o sea, tratando de puntualizar más lo que es la patología y se vuelven expertos en ello. Por ejemplo, yo les puedo dar el nombre de un hospital en Columbus, Ohio, que es un hospital que se llama Nationwide, que es pura pediatría y ahí tienen algunos de los mejores neurólogos pediatras de los Estados Unidos y tratan la epilepsia con mucho éxito. Luego tenemos la medicina nuclear, que se especializa en el diagnóstico y del tratamiento, perdón, de los que son las muchas enfermedades que necesitan esta rama de la medicina, como pueden ser, por ejemplo, las radioterapias. También lo usa para el diagnóstico de patologías del corazón, cuando hacen como diagnóstico de infartos y logran detectar áreas del corazón infartadas usando radionucleotides para ubicar posiciones de tejidos anormales. Luego tenemos la obstetricia, que es otra especialidad de la medicina que
en donde el médico se prepara para dar el cuidado necesario durante el embarazo y la labor del parto. Entonces también se especializan en otras ramas y la cirugía no ya relacionado a la labor del parto, sino que de lo que tiene que ver el aparato reproductor femenino. Luego tenemos la ginecología, especialidad de la medicina en el cuidado y cirugía del sistema reproductivo. La oftalmología, otra rama también que da tratamiento. Los oftalmólogos dan dos tipos de tratamiento, dan el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico. Ellos pueden tratar patologías no quirúrgicas y también quirúrgicas, como pueden ser, por ejemplo, estrabismos, ellos lo ven, cataratas, enfermedades de la retina, la córnea, y luego también pueden ver enfermedades no quirúrgicas. Cuidado de los ojos. Luego tenemos el otorrino, que el otorrino es un cirujano básicamente que se especializa en el cuidado también médico, tratamiento médico y quirúrgico de las áreas de la cabeza, el oído, la nariz, la garganta y el cuello. También se les conoce como cirujano de cuello. Tiene la especialidad de cirugía de cuello y también ven las áreas de oído, de la nariz y la garganta. Luego está el patólogo, un especialista también que tiene un inicio en su residencia, se prepara en un año común, luego ya ellos se derivan a lo que es la patología, básicamente examinar células, cualquier célula del cuerpo, tejidos, muestras de tejidos que llegan biopsias, algunas por congelación, las han obtenido y dan diagnósticos rápidos que le surge al cirujano tener un diagnóstico en cuestión de menos de una hora, entonces hace unas biopsias por congelación y las tiñen rápido y las procesan y dan diagnóstico, con el afán de que el cirujano tenga una mejor perspectiva, porque todavía está en la zona del cuerpo que necesita extirpar y él puede ampliar la cirugía en base al resultado de una biopsia. Entonces el patólogo hace esos estudios, determina si una estructura es normal o anormal y da su diagnóstico. O sea que son partes integrales de los que son los estudios quirúrgicos. Luego tenemos la medicina física y rehabilitación, que son conocidos como fisiatras. Se especializan en tratamiento y rehabilitación de pacientes con condiciones que imposibilitan al paciente en áreas, por ejemplo, la columna, lesiones de la médula espinal, pacientes que vienen saliendo de derrames. Algunos derrames son más graves que otros, más severos, y las secuelas que dejan a largo plazo en los pacientes son más difíciles de tratar. Algunos salen con una leve disminución de la fuerza, pero algunos pacientes salen con una hemiplegia bien severa, que sin embargo logran recuperar algún tipo de movimiento a posteriori. Entonces estos fisiatras hacen esos planes de tratamiento. Entonces básicamente se enfocan en restaurar hasta donde pueda la función como estaba antes del evento, ya sea derrame, también puede ser alguien saliendo de un infarto. Luego tenemos la cirugía plástica. Estos son cirujanos, formados cirujanos que luego se derivan en sus especialidades de la cirugía plástica, que son básicamente correcciones de defectos físicos. Algunos son traumáticos, otros son traumáticos reconstructivos y otros son de estética, mejorar la forma que se ven. Entonces ellos incluyen esos dos parámetros, estética y la parte reconstructiva traumática, de cualquier parte del cuerpo, mano, brazos, piernas, rostro, mamas. Por ejemplo, tenemos estos cirujanos plásticos que se dedican a lo que es por ejemplo, la disminución de mamas que probablemente son grandes y le están causando a una persona, a una señora, dolor crónico de su columna, del cuello, por el peso. Y estos cirujanos plásticos logran hacer una reducción y con ese paso la persona logra recuperar
movilidad y menos dolor. Y se libera de estar usando analgésicos o fisioterapias. Luego tenemos los psiquiatras, que son especialistas también que se dedican al diagnóstico, luego tratamiento y de enfermedades de tipo mentales. Biólogos especialistas en el uso de los rayos X y otro tipo de fuentes ionizantes, radiación ionizantes. Los radiólogos ahora también tienen unos radiólogos que son radiólogos intervencionistas, que son aquellos que toman un fellow que los certifica para poder hacer algunos procedimientos invasivos, por ejemplo, cuando hacen cateterismos, para hacer angiografías de las coronarias, son radiólogos intervencionistas, eh, también de las arterias del cerebro, analizan vasos para, a través de material de contraste, ver áreas de estenosis o aneurismas y tratarlos, los vasculares, cirujanos vasculares, por medio de coils u otros aparatos. Básicamente son algunas de las especialidades que les quería compartir. Podría ser que se me haya escapado alguna, pero creo que les he tocado los más, no importantes, sino que probablemente los más mencionados en el hospital. También hay otros, se me vino uno a la cabeza que podría, por ejemplo, la reumatología, tal vez lo han escuchado, ortopedia, son también especialidades que se mencionan mucho. Sí, Pero, y sale alguna vez alguna pregunta o algo ahí, sobre todo cuando se de las habla de especialidades, tejido, ¿verdad? Cuando se habla sí, de ligamento y articulaciones. sí, hay que recordar que, por ejemplo, la reumatología son los médicos que tratan problemas de tendones, ligamentos, musculares, músculos Sí, esqueléticos, ya sean sí. crónicos o agudos. Para un médico lo puede distinguir fácil en un examen rápido, pero para el que no viene del área de medicina muchas veces se mezclan y uno se puede confundir. Se puede confundir los nombres, sí. Exactamente, la relación con la especialidad, con ortopedia y eso. Entonces Pero ya la otra interesante. semana que hagamos algunas preguntas, les voy a hacer algunas preguntas de las especialidades para que darles un poquito de Sí, práctica en el análisis del nombre. Muchas vamos a veces con leer el nombre de la especialidad, uno logra más o menos ubicar el área del cuerpo que está afín a la ok, especialidad. muy Veamos bien. ahora algunos tipos de laboratorio o algunos procedimientos de laboratorio que debemos de conocer.